Bueno chicos, vamos a arrancar con el práctico número 2, que es el relevamiento de datos, y vamos a hablar un poquito de la búsqueda de información de los factores abióticos y abióticos del ecosistema. Esta clase la vamos a dar entre los auxiliares docentes, yo, digamos, Francisco Muderli, Geraldine y quien les habla, con la colaboración también de Dafne, que es la auxiliar alumna. Bueno. La primera parte me toca a mí hablar un poco de la parte climática, justamente. Entonces, solamente les voy a mencionar algunas cuestiones generales para que después las podamos llegar a profundizar en meteorología, ¿sí? Entonces, hay un montón de temas que no vimos todavía, que no se vieron en la parte meteorológica, así que esto se va a dar con algún cierto grado de, digamos, no se va a dar en profundidad, sino que se va a dar algunos tips, algunas ideas, más que nada para que ustedes tengan en cuenta que el clima forma parte de la parte abiótica del ecosistema, ¿sí? Argentina, a diferencia de muchos otros países, tiene la suerte de contar con una gran extensión en longitud, ¿sí? Entonces se extiende aproximadamente desde los 30, 22, 23 grados de latitud sur a los 55 grados de latitud sur, ¿sí? Recuerden que el hemisferio sur, digamos, lo que hace es la latitud, se mide, los valores más bajos están cerca del Ecuador y los valores más altos son lejanos al Ecuador. Por convención se utilizan valores negativos y también se puede utilizar la letra S, pero en realidad lo más lógico sería trabajarlo con latitud en negativo. Por eso cuando vean en algún lugar que la latitud en ciertos lugares menos 20 y algo, menos 32, no es que esté mal, sino que se está refiriendo al hemisferio sur. En cuanto al clima, existen un montón de factores, más que nada justamente hablamos de latitudinal, de relieve, de los vientos que intervienen y también la parte orográfica, porque nosotros tenemos la cordillera de los Andes que nos separa de Chile, lo que condiciona en gran medida la creación o la formación de diferentes climas que conviven y que generan de alguna manera los distintos ambientes en el país. A grandes rasgos, esta es otra clasificación, existen un montón de clasificaciones climáticas, pero a grandes rasgos podemos encontrar 4 tipos de climas. Por un lado, los climas áridos, que están ubicados en lo que es la parte de la cordillera de los Andes, la parte superior, la parte norte, noroeste, digamos, en donde nosotros encontramos distintos climas que pueden ser los andinos, el de la Puna, digamos, el de Sierra y Campos, y el de la estepa patagónica que está más al centro, ¿sí? Es el segundo círculo. Acá hay unas imágenes que muestran cómo es la vegetación, cómo se desarrolla en esos ambientes. Tenemos un clima cálido. El clima cálido está ubicado en la parte norte del país, noreste, Misiones, Corrientes, Chaco. Está caracterizado por tener grandes cantidades de precipitación, pero eso no es tan importante porque a medida que nos alejamos hay un Chaco seco también, pero principalmente las temperaturas son elevadas. Tenemos distintos ambientes, acá tenemos lo que son los ambientes más húmedos y más templados, después tenemos lo que son el Chaco seco, ¿sí? Digamos, la subcategoría de subtropical con estación seca, y luego tenemos una subcategoría que es la de subtropical serrano, ¿sí? Que son las sierras, digamos. Un tercer grupo, templado. Nosotros estamos ubicados más o menos, Entre Ríos está ubicado tiene una parte de clima cálido y clima templado. En la parte de clima templado tenemos distintos grupos también.
Esos son los más característicos de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, de Entre Ríos. Y luego tenemos los climas fríos, que los climas fríos están en, digamos, lo que son los ambientes más al sur, los de las temperaturas más bajas. Entonces, en líneas generales, Argentina está dividido en 4 grandes grupos, los que son los templados, los cálidos, los áridos y los fríos. Eso desde el punto de vista climático. Yo les dejé un apunte, esto está en la página del servicio, en la página del IGN, que se puede buscar los datos, como yo les comenté, lo del Servicio Meteorológico Nacional también, ahí pueden encontrar la mayoría de la información que les voy a contar ahora. ¿Sí? Entonces, visto eso, visto cómo se desarrolla el clima en Argentina, y que existen distintos climas, vamos a ver algunos de los factores que los originan, ¿sí? Hablamos de temperatura, las temperaturas medias, que son diarias, mensuales y anuales. Voy a hablarme un poquito de eso, voy a extenderme un poco en las temperaturas máximas, mínimas, medias. Esto algo ya se habló en meteorología, pero lo quiero profundizar acá un poco también. Vamos a hablar de radiación. El lunes pasado hablaron en la teoría de radiación, yo simplemente voy a mencionarles y hacerles recordar. Precipitación, la media mensual y anual. Luego vamos a tener regímenes mundiales y Argentina y heladas. Esa va a ser mi presentación en cuanto a la primera y última helada. Vamos a ir medio rapidito. La temperatura. Aquí vemos un mapa del Servicio Meteorológico Nacional en donde vemos la temperatura media anual para Argentina. Las líneas que ven separando distintos valores son isotermas, que se llaman, que son líneas que unen puntos de igual temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder llegar a leer este mapa? Imaginemos que nos situamos en Entre Ríos, por ejemplo, y tenemos 2 franjas y tenemos el valor 18. Eso significa que la isoterma de 18 grados pasa casi por el centro de Entre Ríos, digamos un poco hacia el sur de Entre Ríos, separando 2 zonas y contemplando 2 franjas de temperaturas diferentes. Fíjense, a simple vista se puede ver que aumenta cada 2 grados, entonces acá la isoterma que llega hasta Buenos Aires, digamos hasta un poquito al norte de Buenos Aires, es la de 16 grados. Entonces podríamos decir que Entre Ríos comprende la parte sur entre 16 y 18 grados, temperatura media anual, y entre 18 y 20 grados, ¿sí? La temperatura media anual, pero en la parte norte. ¿Sí? Así es como se leen los mapas de isotermas. Entonces, acá vemos la leyenda que nos indica digamos los grados en grados centígrados, y medido en grados centígrados. Existen otras mediciones que ahora las vamos a ver el lunes conmigo, de temperatura, pero bueno, acá en Argentina se utiliza el grado Celsius. ¿Cómo se calculan estos mapas? Bueno, en sí yo se los voy a comentar a estos mapas, si me dan la libertad, se los voy a explicar rápidamente y se los comento mejor en todo caso en meteorología, pero simplemente lo que se hace es tomar, en el caso de la temperatura media que veíamos anteriormente, el de la temperatura media, se toman los valores medios de todos los días, se suman entre sí, se divide por la cantidad de días y se obtiene el valor del mes. Y así se hace con todos los meses, ¿sí? Entonces, al hacer todo eso, se obtienen 12 valores de temperatura media mensual. Se suman todos esos valores y se divide por 12. El valor resultante de toda esa suma y división del valor medio de la temperatura media en el periodo, ¿sí? Y se hace en muchos años. Fíjense que abarca de 1980 a 2010. Son valores normales, que se llaman. La temperatura máxima y la temperatura mínima, a diferencia de la temperatura media, se toman con distintos tipos de termómetro. En el caso de la temperatura máxima se toma con un termómetro que es el termómetro de máxima, que lo que hace es medir la temperatura máxima del día, de un día en particular, y corta. Después las preguntas, ¿sí?
Cuando se mide la temperatura máxima, tiene un bulbo, digamos, el bulbo corta en esa temperatura y no mide más. Entonces ahí queda registrada la temperatura máxima, al máximo valor, y con la mínima pasa lo mismo, pero al revés. Está, digamos, diseñado para registrar la temperatura más baja del día. Entonces, después lo que se hace, se registran las temperaturas más bajas de todos los días, se suman todas esas temperaturas, se divide y se obtiene el valor de temperatura máxima media y mínima media. ¿Sí? En el caso de que se utilice el termómetro de máxima o de mínima. Y las isotermas, en ese sentido, se leen de la misma forma que leíamos lo de la temperatura media. ¿Sí? Estos mapas están representando la temperatura mínima media anual. ¿Sí? Después hay gráficos que muestran del mes más cálido, que en realidad sería enero, y después del mes más frío, que es julio. Pero bueno, en este caso estamos viendo de la temperatura máxima, media anual y la mínima. Vamos a hablar un poco de precipitaciones. Las precipitaciones se pueden analizar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de distribución en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la distribución en el tiempo, se habla de que en la precipitación existen regímenes de precipitación o distribuciones, o cómo se distribuye esa precipitación a lo largo del tiempo en un año. En realidad, lo que se hace es, se toma un año calendario y se dice cómo esas precipitaciones se distribuyen a lo largo de ese año, ¿sí? Así se han descrito tres tipos de precipitación. Se definen la precipitación de tipo monzónico, cuando las precipitaciones del semestre cálido, que van desde septiembre a marzo, son iguales o mayores al 80% de las precipitaciones anuales. Luego tenemos el régimen mediterráneo, cuando las precipitaciones del semestre frío, en este caso, es decir, las que van de marzo a septiembre, son iguales o mayores al 60%, y por último, el régimen isohídrico, que es el que encontramos aquí en la provincia de Entre Ríos, cuando las precipitaciones se distribuyen más o menos uniformemente a lo largo del año, o cuando no superan algunos de los valores, digamos, no pueden ser categorizados las otras, justamente las otras categorías. Sí, aquí vemos que, por ejemplo, si dividimos en tres grandes grupos, en la zona del noroeste, lo que es Jujuy, Salta y Tucumán, con un régimen monzónico bien definido, alejándose hacia el este, sureste y sureste, se centran las lluvias estivales y va disminuyendo hasta el punto en que en la parte del litoral, lo que es la provincia de Entre Ríos, el régimen es isohídrico. Más hacia el sur encontramos los regímenes mediterráneos. Y acá una simple gráfica de lo que podemos encontrar en Paraná, por ejemplo. Esto es la distribución en el tiempo, es una actividad que ustedes tenían que hacer para meteorología, en donde vemos claramente, para eso se les pide la realización de gráfica o el análisis de gráfica para ver e interpretar, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir ahora nosotros es que la provincia de Entre Ríos tiene, en este caso Paraná, tiene un comportamiento en el que las precipitaciones se distribuyen de una manera uniforme o no tan marcada, digamos, si bien es cierto que en los meses de mayo a agosto, perdón, las precipitaciones son bajas, digamos. Se puede hablar de que el régimen sigue siendo isohídrico, porque no supera este famoso 80% para ser monzónico. Y como les hablé que existe una distribución en el tiempo de las precipitaciones, también existe una distribución en el espacio. Entonces, acá vemos claramente lo que son líneas que unen puntos de igual valor de precipitación que se llaman isoietas. ¿Sí? Entonces,
Ven que hay una diferencia entre, digamos, lo que era la temperatura, acá no es tan marcada, pero de alguna manera se puede ver algún patrón que sigue, que la distribución es norte-sur, sería noroeste, sureste, va hacia el este, ¿sí? Baja y tiene este sentido, diagonal. Fíjense que Entre Ríos, si nos centramos en Entre Ríos, tenemos que las precipitaciones medias anuales para un periodo de 1980 a 2010 se sitúan entre los 900 y los 1200 milímetros anuales. ¿Qué significa eso? Significa que en un año normal se espera que para Entre Ríos lluevan en el sur entre 900 y 1000 milímetros y en el norte entre 1100 y 1200 milímetros. Eso es lo normal que se espera. Siempre hay variaciones o no, pero siempre estos valores son los valores medios. Y acá ya le hago un poco de, digamos, de spoiler, por así decirlo, y tenemos que más adelante vamos a trabajar en una variable que es la evapotranspiración, que por eso le estoy pidiendo que haga un registro de los valores, porque la evapotranspiración potencial no se calcula tan fácil y se utilizan fórmulas y la fórmula es complicada, y por eso le pido que calculen todas las variables. Y se tiene en cuenta un montón de variables para medir la evapotranspiración. Pero por ahora no nos interesa. Entonces, hablamos de temperatura y hablamos de precipitación. Esas dos variables, temperatura y precipitación, tienen una relación muy marcada. Porque a medida que hay más temperatura, eventualmente hay mayor evaporación de las masas de aire, de agua, perdón, que están, digamos, libres en el ambiente, y eso provoca evaporación, y eso a su vez provoca la formación de nubes que eventualmente hacen la caída de agua, lo que es la precipitación. Pero nos está faltando un amiguito, que es la radiación. La radiación es lo que origina todo. ¿Por qué? Porque el Sol es el que proviene, el que nos, digamos, nos aporta toda la energía a nosotros para que de alguna manera podamos hacer todos los procesos que aquí hay en la Tierra, ¿sí? Se rige por el movimiento de la traslación alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, la Tierra en sí lo que hace es generar dos movimientos de traslación y de rotación, rotar alrededor de su eje y trasladarse alrededor del Sol. La rotación la hace cada 24 horas y la traslación la hace 365 días, más o menos, da una vuelta completa, lo que ocasiona los distintos niveles de radiación que puede recibir el mismo lugar en la Tierra, ¿sí? Entonces, nosotros acá en invierno tenemos poca temperatura, o en verano tenemos mucha temperatura, porque justamente el Sol está dando una cantidad de radiación tan grande, tan elevada, que permite que se provoquen, que haya de energía disponible en el sistema para que se produzcan los distintos procesos que hay en el ambiente, ¿sí? Y acá un simple ejemplo de cómo es la radiación en Paraná. ¿Sí? Fíjense cómo tiene una lógica y es bastante comparable con la precipitación, porque la relación el grupo de las tres variables, por así decirlo, serían radiación hacia la temperatura y la temperatura termina siendo a la precipitación. Por último, voy a hablar de las heladas. ¿Qué es una helada? Una helada no cae. La helada, no, cayó una helada terrible, no, la helada no cae, la helada se produce, ¿sí? La helada se produce por una cuestión térmica que hay en el suelo, hay una diferencia térmica que se produce, hay, digamos, un análisis que se hace, que lo voy a hacer en meteorología, acá vamos a hablar muy a grosso modo de dos tipos de helada que se producen, que se ven mucho digamos, cuando se forman. Generalmente la que se forma es la helada blanca, pero hay otro tipo de helada muy más perjudicial, que es la helada negra, que mata a los vegetales. En sí, la helada se produce cuando baja la temperatura por debajo de 0 grados, ¿sí? Y cuanto más
por debajo de 0 grados sea esa temperatura, y cuanto más duradera sea, peor para el cultivo. Si se somete a mucha helada, digamos, un cultivo, termina siendo perjudicial. Existen distintos tipos y distintas clasificaciones, solamente les voy a mencionar una, de acuerdo a las consecuencias sobre el cultivo. Helada blanca, esta helada es la que comúnmente conocemos, es la que vemos cuando decimos mírenelo. Bueno, se produce helada blanca, y la helada negra es la más perjudicial porque no se ve. La helada blanca se produce, ¿por qué? Porque no solamente la temperatura es la que está jugando acá en el tema de las heladas, sino que aparece una nueva variable que es la humedad relativa, ¿sí? Entonces, la humedad relativa lo que hace es, cuando hay mayor humedad en el ambiente, hay mucha humedad en el ambiente y la temperatura va disminuyendo, se logra un estado que se llama punto de rocío, en el cual se logra la saturación del ambiente y el vapor de agua que se encontraba en la atmósfera se condensa y se hace, se hace agua, y después se solidifica y se hace escarcha. Y queda sobre la superficie de la hoja, pero siempre y cuando haya humedad suficiente en el ambiente para que se produzca ese descenso. Esa explicación que yo las dije, que parece que no se va a entender mucho, lo vamos a ver mucho más adelante nosotros en meteorología, en la parte de humedad, pero entiendan de que cuando la idea sería, si hay mucha humedad en el ambiente, se produce una helada blanca. Si se produce, siempre se tiene que producir bajas temperaturas, por debajo de 0, pero si hay humedad suficiente, se produce una helada blanca, y si hay helada negra, en el caso de que haya poca humedad en el ambiente, se produce una helada negra porque no se llega a la saturación el ambiente no se termina de saturar, no se termina de llenar de vapor de agua, entonces lo que sucede es que ese cultivo se termina muriendo. Y lo último es la fecha de última y primera helada, que en este caso lo que hay que decir es que las heladas ocurren, vamos a decir así, sí, algo así. Las heladas ocurren, digamos, en el periodo invernal, pero fuera de ellos, digamos, se ocurren en marzo, en mayo, junio, en mayo principalmente, y en septiembre ya estaríamos hablando de fechas de última helada, ¿sí? Y para que yo no vaya inventando, acá se hacen mapas y se dice, bueno, a ver, la primera fecha helada meteorológica con el... Miren, acá tenemos las heladas meteorológicas de acuerdo al servicio meteorológico. Vemos, y estos valores que ven acá, los puedo explicar, pero son los días julianos. ¿Se acuerdan desde que se explicó en meteorología que los días no van del 1 al 31 y después arranca del 1 al 28, sino que se sigue? Bueno, estos valores se corresponden a los días julianos. Este es el valor de la última fecha de helada meteorológica. Si nos queremos centrar, nos podemos centrar, por ejemplo, en Entre Ríos. Tenemos distintos valores, 123, 136, ¿sí? Esto ustedes después tienen que convertirlo al valor que sería en los días julianos. Lo mismo sucede acá, en lo que es Entre Ríos, pero en la foto de la derecha. Y si hacemos la diferencia entre la primera y última fecha helada, obtenemos lo que es el periodo libre de heladas. Es decir, cuántos días hay en cada zona en donde no se producen heladas. Y fíjense que efectivamente en el sur son los días en los que tarda menos días, digamos, en los que no hay heladas, sino que más en el norte, donde ahí se produce por justamente en la parte noreste hay mayor producción, por eso, mayor extensivo. Y bueno, eso por mi parte. Bueno, entonces, ahora vamos a ver los factores bióticos, ¿sí? Ya Leandro y Geraldine ya les explicaron lo que eran los factores abióticos, ¿sí? Y lo primero que tenemos que considerar, antes de abordar concretamente lo que son los factores bióticos, ¿sí? Hay que entender que tanto estos factores bióticos como los factores abióticos, que son los que veníamos desarrollando, las interacciones entre estos
están dentro de un sistema más complejo, ¿sí? Que los involucra a ambos. Y ese sistema más complejo es el ecosistema, ¿sí? O sea, tenemos que notar que, de acuerdo a los factores abióticos con los que contemos, o sea, ya sea la temperatura, la luz, materia orgánica, el agua, lo que sea, va a prevalecer una determinada o unos determinados factores bióticos. Entonces, dicho esto, ya podemos deducir cuáles son esos factores bióticos. ¿Está? En forma simple, podemos decir que son todos aquellos que poseen vida, ¿sí? O sea, que están vivos. O, dicho de una manera un poquito más técnica, ¿sí? Serían todos los organismos que están vivos y que forman parte de un ecosistema conjunto con sus interacciones. ¿Cuáles serían las interacciones? Y bueno, entre los propios organismos vivos y los factores abióticos, ¿sí? Porque hay una interacción entre la parte viva y la no viva de un ecosistema, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Estos organismos vivos, ¿sí? Los encontramos organizados. ¿En qué forma? Y bueno, en poblaciones, ¿sí? Que son los conjuntos de individuos de la misma especie que habitan, que se encuentran, mejor dicho, en un hábitat determinado. ¿Está? Obviamente, estos organismos o individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado interactúan entre sí. Y de esta forma, o sea, a partir de esos individuos y sus interacciones, es que se constituye lo que se denomina comunidad. ¿Está? Bien. Hasta acá un repaso de la parte general de lo que sería ecología. Pero ya entrando concretamente en los factores bióticos, que es lo que nos interesa ahora, podemos encontrar tres tipos. ¿Está? Que son los organismos productores, los organismos consumidores y los organismos descomponedores. ¿Está? Bien. Los organismos productores son los que normalmente se conocen como autótrofos, ¿sí? Que son capaces de producir su propio alimento. ¿A través de qué? Y bueno, de materia orgánica y energía, ¿sí? Pueden ser fotoautótrofos, ¿sí? Que toman el dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y a través de la fotosíntesis producen la energía, que son la mayoría de las plantas. O otro grupo de estos organismos productores son los quimiautótrofos, ¿sí? Que producen su propio alimento también, pero a través de reacciones químicas. Eh, Obviamente no utilizan agua y consecuentemente no liberan oxígeno, porque no realizan fotosíntesis, ¿está? Y como ejemplo de esto hay un grupo de generalmente bacterias que habitan en lugares bastante extremos, por así decirlo, ¿sí? No son la mayoría de las bacterias, sino que un pequeño grupo que se caracteriza por vivir en ambientes extremos, digamos, con ausencia de oxígeno o temperaturas muy extremas, ¿está? O lugares con pH muy extremos también puede ser, ¿sí? Son lugares donde la vida no puede desarrollarse normalmente, ¿sí? Se encuentran este grupo de bacterias, ¿sí? Que son quimiautótrofos. Otro grupo que les dije yo de estos factores bióticos son los organismos consumidores. Estos organismos consumidores son conocidos como heterótrofos. ¿Está? No producen su propio alimento. ¿Sí? Necesitan alimentarse de otros seres vivos. ¿Está? Y en base a la alimentación de otros seres vivos es que se pueden clasificar, por un lado, en herbívoros, ¿está? O consumidores primarios también se los puede encontrar, que son aquellos que, bueno, se van a alimentar de otros organismos productores, ¿sí? De plantas, de semillas, de raíces, ¿sí? Y incluye una variedad grandísima de individuos, ¿sí? Un grupo de insectos, hay aves, ¿sí? Pequeños mamíferos, ¿tá? Que son por ahí los que normalmente podríamos encontrar en un jardín, ¿no? Hay muchísimos más. Otro grupo son los carnívoros, ¿está? Que son los consumidores secundarios, que son los que se alimentan de otros organismos consumidores, ¿está? Pueden ser de otros herbívoros o de otros carnívoros, ¿está? Hay algunos insectos, ¿sí? Algunas especies de aves también, ¿está? Que son organismos carnívoros.
Y por último, los omnívoros. ¿Quiénes son los omnívoros? Y bueno, son todos aquellos, bueno, también siguiendo con la clasificación, también se los conoce como organismos terciarios. Son los que pueden alimentarse tanto de plantas como de otros animales. Se alimentan de las dos cosas. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Y nosotros, ¿sí? Los seres humanos somos, salvo personas que sean vegetarianas, ¿no? Pero la media de las personas es omnívora, ¿sí? Se alimenta tanto de plantas como de otros animales. ¿Está? Pero también hay un grupo de reptiles, ¿sí? Lagartos, algunas tortugas, ¿sí? Ñandúes también. Y bueno, y ya pasando al último grupo de estos factores bióticos que podemos encontrar en un ecosistema, son tal vez uno de los más importantes, que son los organismos descomponedores. ¿Sí? Estos organismos descomponedores también son heterótrofos, ¿está? Pero se alimentan de materia orgánica en descomposición. O sea, lo que hacen estos organismos es reducir esa materia orgánica en descomposición y le garantizan los nutrientes y fertilizantes que necesitan, ¿quiénes? Los organismos productores. ¿Está? ¿Se acuerdan que yo les dije cuando le hablé de organismos productores que utilizaban determinados nutrientes y elementos para generar su propio alimento? Bueno, esos nutrientes, ¿quiénes son los que garantizan el flujo constante dentro del ecosistema? Bueno, los organismos descomponedores. ¿Está? Pueden alimentarse de restos de plantas, de excremento de animales, de cadáveres, ¿sí? Y son prácticamente todos los hongos, hay la mayoría de las bacterias. Ustedes fíjense que cuando un animal muere, son los propios microorganismos que tienen en el tracto digestivo los que comienzan el proceso de descomposición, ¿sí? Las lombrices, ¿sí? Que son muy importantes también. Y bueno, yo les había dicho que había animales que se alimentaban de los excrementos de otros. Bueno, esos son los coprófagos, que tenemos el bicho torito, ¿está? Como ejemplo. Bien, conclusión. Visto, esto fue a grandes rasgos, ¿no? Pero para los fines de la carrera de técnico en jardinería me parece que está más o menos bien. Ya en la próxima unidad vamos a tomar estos conceptos y ya vamos a ver más específico las interacciones entre estos factores dentro del ecosistema, ¿sí? Concretamente, comensalismo, mutualismo, ¿sí? Son las relaciones entre las especies. Bien, pero a modo de conclusión ya de lo que son los factores bióticos y abióticos, podemos concluir que uno no puede encontrarse sin el otro y viceversa, ¿está? No puede haber uno sin el otro. Fíjense que no podría haber vida sin los factores abióticos, sin la radiación, sin la temperatura, sin el agua, sin los nutrientes necesarios, y a su vez los factores bióticos que habitan ese ecosistema también van interactuando con estos factores abióticos y van modificándolo. Obviamente que algunos van modificando, ¿sí? La radiación y demás no es algo que se pueda modificar por lo menos sustancialmente, ¿sí? Pero bueno, a medida que se van desarrollando distintas especies, van modificándole el acceso a la radiación de otras. Entonces, hay como una interacción. Pero bueno, son más bien los factores que se encuentran respecto a lo que son los nutrientes y demás, ¿sí? Al suelo, los que principalmente se modifican, el agua. Y bueno, la parte climática también, hoy hablaban del cambio climático, pero bueno, es un cambio muy sustancial que no se ve de un día para el otro, ¿no? Bueno, esto fue a grandes rasgos lo que son los factores bióticos. Seguramente muchos de ustedes ya los conocían, porque por ahí los que hicieron algún secundario con orientación biológica, esto se suele ver en el secundario, por ahí tienen algún recuerdo, pero bueno, nunca está de más recordarlo.